voy empezando con el récord. Entonces, miren, el objetivo de esta clase, pero no sé cuánto alcanzaremos, es primero ver bien lo que empezamos a ver la otra vez un poco así, de las definiciones de tasa de cambio nominal y real. ¿Esto por qué? Porque tenemos que hablar de economía abierta y en particular la primera cosa que vamos a ver es cómo cambia la curva IS en economía abierta. ¿Ok? Entonces, primero vamos a tener que ver estas definiciones. Estas nos sirven para entrar a describir la curva IS en economía abierta, lo que significa que yo doy por given que la parte de economía cerrada está bien. Y ojalá llegar a hablar un poco, comentar un poco esta entrevista que le envié de Gregorio. Ahora, yo tengo la clase con la otra sección justo antes y no alcanzamos a hacer lo que quería hacer, pero igual se lo pongo ya en el chat y si no alcanzamos será una pequeña tarea. Me gustaría lograr dividirlo en grupos y que ustedes puedan trabajar arriba usando estos links que son dos, bueno, quizá podría ponerlo separado. Dos links son uno un Google Doc, unas slides, y la otra son una, ¿cómo se llama? Como una, ¿cómo se llama? Jamboard, no sé cómo se dice en castellano. La idea es ver si logramos llegar a trabajar sobre esto, o sea, significa simplemente pensar, reflexionar en grupos y escribir como un poco los resultados de estas reflexiones, ¿ok? Entonces, ¿estoy conectada? Sí, profe. Ah, sí, ok, no sé por qué me dice back online. Me estresa esta cosa en la conexión. Ok, entonces lo puse al tiro en el chat. No sé si alcanzamos a verlo o hacerlo, pero si lo alcanzamos, por lo menos ya tienen los links. Ok, si no alcanzamos, lo van a hacer como pequeña tarea, ok, para la casa y también lo podemos dejar para que sea en grupo. Okay, entonces esto se lo dejo por allá ya escrito. Ok, otra cosa, le subí ayer en la noche en Canvas, en los módulos, dos grupos de slides, que son las slides que estoy usando aquí de soporte. Hola, Josefina. Sí, empecé a hablar al tiro yo, en realidad podría esperar un par de minutos más. Repito, le envié estos dos links porque me gustaría llegar al final de la clase a dividirlo en grupos y que ustedes pueden contestar a la pregunta que ven en estas slides o en esta Jamboard del cual le compartí el link, ¿ok? Que tiene que ver un poco con el efecto de este retiro de los fondos de la AFP, como en términos del multiplicador y cómo cambia el multiplicador en economía abierta. ¿Ok? Entonces esto sería el big objective, cosa que quizá no va a resultar. Si no me resulta, lo van a tener que hacer como pequeña tarea, pero siempre en grupo. Entonces ahora tengo que ver si lo puedo dividir en grupo en Canvas o si lo dejamos abierto, que cada ustedes se organizan en pequeños grupos y lo eligen ustedes. Esto todavía no lo he decidido porque no sé, tengo que probar cómo se hace, pero quizás lo dejamos como grupo, en general como grupo autónomo, así yo me estreso menos. Esto es el plan. Después les decía que en Canvas les subí dos grupos de slides, y son slides que yo voy a usar en ambos grupos. ¿Por qué? El primer grupo de slides, que se llama, no me acuerdo más cómo lo llamé, pero lo que vamos a empezar a ver ahora son básicamente definiciones. Entonces, para no hacer todas las definiciones juntas, porque si no nos aburrimos y ustedes me abandonan, entonces vamos a ver un poco de definiciones, vamos a ver la parte sobre todo de bienes, de mercados de bienes y servicios, la curva IS, y después vamos a volver sobre otras definiciones, más bien sobre la apertura del mercado financiero. ¿Okay? Entonces yo voy a saltar entre estos dos grupos de slides, por esta razón. Y entonces, a menos que ya pasaron un poco de minutos, yo creo que podemos empezar con o sea, le voy a empezar a hablar de las cosas de las definiciones y que nos sirven. A menos que no haya alguna duda, pregunta, comentario, no lo sé. ¿Algo?
No, si no estamos bien. ¿Tienen por si acaso este botón alguna parte que es tipo botón que dice, qué sé yo, ¿cómo se dice? Dedo por arriba, algo que diga ok. Una cuestión que pueda ser útil para tener un feedback que está muy bien sin que ustedes tengan que hablar o hacer nada. Deberían poder pinchar como un botoncito que le dice mano por arriba o dedo por arriba, una cuestión así. Me debería súper bien, raise hands, esto es. Así, si me hacen un par de botoncitos de este tipo, yo veo que hay verde por allá que me aparece, y digo, ok, estamos bien. Y es más rápido que escribir por chat, que todo ok. Ya, entonces empiezo. ¿Qué decíamos? ¿Cuál es, como les decía un poco, el plan del curso? La primera parte es concentrarnos sobre el modelo ISLM, pero en economía abierta, lo que significa que tenemos que hablar de abertura, ¿de qué? De los mercados de los bienes y servicios, de los mercados y también de los mercados financieros. Ahora, todo esto lo vamos a considerar siempre en el framework del modelo ISLM, que es un modelo de corto plazo. ¿Okay? Entonces, chicas y chicos, estamos hablando de cosas que pasan en trimestres, meses, trimestres, y la hipótesis importante es que yo en el corto plazo, esto nos sirve, corto plazo significa, yo estoy suponiendo básicamente que los precios aquí son constantes. Los precios constantes. ¿En qué sentido? En el sentido que en el corto plazo, en el ámbito de meses, las empresas, porque van a ser las empresas la protagonista aquí, no tienen el tiempo de reoptimizar y de repensar cómo cambiar todos sus precios, ¿ok? Ahora, esto es válido en parte, porque hay algunos bienes cuyo precio cambia instantáneamente. O sea, si yo le digo el precio del cobre, podemos saber cuánto vale el precio del cobre, no es que cambia día a día, ¿ok? Pero otros precios más difícil que cambien día a día. No es que usted va a la panadería y la empanada cuesta 1.500, 1.560, 1.800, 1.720 cada día según el precio de la harina. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Entonces, la idea es que estamos en un mundo en el cual vamos a considerar los precios como constantes, pero sobre esto vamos a volver, ¿ok? Ahora, vamos a concentrar, entonces, para hablar de abertura vamos a tener que analizar, uno, flujos de bienes y servicios, si consideramos Chile, será Chile versus y en relación a todo el resto del mundo. Y entonces aquí se habla de importaciones, exportaciones y importaciones de bienes y servicios. No es la única dimensión de abertura. Una economía puede ser abierta en términos de flujos de capitales, o sea, de cómo funcionan los mercados financieros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, China es un país donde la abertura en términos comerciales de bienes, de flujo de mercado, de bienes y servicios, es bastante más fluida, bastante más abierta en términos de exportación e importación que no en términos de flujos de capitales, ¿ok? Hay muchas más restricciones para llevar capitales o sacar capitales de China, ¿se entiende? No sé si esto lo saben, no sé, o sea, porque sale en la noticia, porque, no sé, uno puede tener amigos, etcétera, es muy difícil, o sea, hay muchas restricciones, ¿ok? Y la tercera dimensión de abertura que podríamos estudiar, pero que no vamos a estudiar, es toda la abertura en términos de, por ejemplo, movimiento de factor productivo, donde el factor productivo se entiende, por excelencia, es el factor trabajo. Entonces, cuando uno habla de economía abierta, se puede hablar y estudiar exportación e importaciones de bienes y servicios, flujos de capitales y migraciones, básicamente, flujos de gente. Ahora, nosotros no vamos a ver nada de inmigración y yo en realidad no sé casi nada al respecto, no soy para nada una experta de este tema, pero lo único que sí podemos decir es que seguramente hoy en día no es un momento en el cual abertura, globalización, comercio, etc., no es que sean... tienen un poco de problema, ¿ok? A nivel de opinión pública, etc. Quizá un día vamos a llegar a hablar del TPP, 11. ¿Ustedes saben qué es el TPP 11? Por ejemplo, Tratado de Libre Comercio. Ok.
hubo y hay mucha resistencia con respecto a estos tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque hoy en día no se trata simplemente de exportación e importación, es mucho más, profundo. Sí, voy a la diapositiva anterior, Hugo. ¿Tiene alguna duda sobre lo que, algo en particular sobre esto? O sea, para terminar. Ah, ojo, pero ya, perfecto, pero ojo que la tienes disponible por si acaso, o sea, ya está encargada en módulos para que no te, no sé cómo se dice, no estrese, pero bueno, lo tienen ya por allá. Ok, pero sí, eh, el punto principal es que por ahora nos vamos a concentrar sobre abertura en términos de mercado de los bienes y servicios, no habría tenido que poner servicio, y en la próxima o próximas, no sé cuándo exactamente clase, vamos a empezar a hablar de flujos de capitales, balanza de pago, mercado financiero, etcétera, etcétera. Nunca hablaremos de migración, como les decía, porque no. Ok, entonces, solo para tener un mínimo de sentido de conexión con el mundo real y un mínimo de número. Si uno habla de una economía, dice, Estados Unidos es una economía muy abierta, o Japón o qué sé yo, Alemania es una economía muy abierta. ¿Qué significa mucho o poco abierta? ¿De qué estamos hablando? No es que haya una medida única, pero cuando uno habla de apertura y se entiende en este caso apertura en términos de exportación e importación de bienes y servicios, una cosa que uno puede ir a ver es cuál es el tamaño de exportación o importación en términos del PIB. Si ustedes ven aquí estos puntitos, no sé si alcanzan a ver bien, lo tienen más grande. Aquí tenemos Estados Unidos, China, Chile, Italia, Alemania e Irlanda. Como ven, casi todos los países aquí tienen balanza comercial en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Estados Unidos en realidad tiene déficit porque el rombo está arriba del redondito. Chile está básicamente en perfecto equilibrio, por lo menos en 2019. Y también China, no es que sea hoy en día, no es más un país con un superávit comercial, lo que está básicamente en equilibrio. Y lo que le quería mostrar es, ¿le parece? ¿Cómo se explica esto? O sea, ven aquí Irlanda que tiene un cociente de export más del 120% del PIB y de import más del 100% del PIB. ¿Le parece algo que tiene sentido, algo raro, algo difícil de explicar? O perfecto, o totalmente normal, no sé, díganme ustedes. Vamos a hacer, por ahora le voy a escribir. Profe, yo no lo entiendo. ¿Tú? ¿Perdón? ¿Lo? Yo no lo entiendo. Ok. ¿De dónde puede salir esta cosa? ¿Cuál es la cosa un poco extraña? Y, o sea, si volvemos a la definición de PIB, y entonces lo que han visto en el video, en economía cerrada, una de las maneras de calcular el PIB, una de las maneras de calcular el PIB es desde el punto de vista del gasto, o lo que le contaba, lo que le decía el video Expenditure Approach, ¿ok? Del sitio de la OECD. Consumo, inversión, gasto público. Cuando yo tengo exportación e importaciones, por ahora la escribo así, no es la manera correcta, que ahora vamos a ver por qué no es la manera correcta, pero déjenme escribir así, esto es NX, esta es las exportaciones netas, ¿ok? Entonces, si esto es la suma de todas estas componentes, uno como lo que les mostré la otra vez, ¿ok? Entonces, si el consumo es, no sé, alrededor del 60% del PIB, la inversión es alrededor del 20%, en Chile esto es 15%, ¿ok? Entonces, como les decía, depende un poco de los años, normalmente Chile está como en equilibrio, no sé por qué yo continúo, ¿sabes qué? Perdón, es mejor que mi tablet está un poco colapsando, le voy a sacar el wifi, en todo caso no sirve. Ok, si escribo así, uno dice, ok, NX, entonces en total tiene que ser un porcentaje, ¿esto cuánto le da?
5%. La cosa que uno puede pensar un poco extraña es cómo es posible que X dividido por Y le dé 120%, ¿ok? ¿Se entiende? Esto, la pregunta iba a esto. Parece que tengo la tablet un poco colapsada, no me está contestando, así que voy a volver a ver si se recupera, si no, no internet connection, ok, pero no puedo usarlo entonces. Ay, ay, ay. Bueno, parece que tengo algún problema técnico, lo voy a usar, voy a evitar de usar la tablet por un ratito. Ok, entonces lo que les estaba diciendo podría parecer extraño como X dividido por Y sea más del 120%. Ok, una posible explicación. Miren lo que está escrito aquí. Considera un país, en todo caso esto podría ser el país Irlanda, ok, que importa bienes intermedios por $1.000 millones. Tenemos unos trabajadores que usan estos bienes intermedios, lo transforman en bienes finales, ¿ok? Y el valor de estos bienes finales es 1.200 millones, ¿ok? Ahora, aquí nos está dando varias, en este ejemplo nos está dando varias, ¿cómo se dice? Informaciones, ¿ok? Entonces tenemos bien intermedio por 1.000 millones, bienes finales igual a 1.200 millones, ¿ok? Y se exportan bienes finales, entonces esto es el valor de las exportaciones, son 1.000 millones y el resto, 200.000, se consuma en el país. La otra pedazo de información es que aquí me dicen que el factor trabajo para el trabajo se ganan los 200.000 millones y no hay beneficios, no hay utilidades, aquí hay solo factor trabajo. ¿Ok? Entonces, puesto que ustedes saben cómo se calcula el PIB, pueden contestar a esta pregunta, o sea, ¿cuánto vale el PIB de esta economía? ¿Y cuál sería entonces en esta economía el cociente X sobre PIB? A ver si hay alguna propuesta. ¿Alguna propuesta de respuesta? Profe, es que yo tengo una duda. Dime. Es que no me acuerdo bien cómo era, pero cuando uno tiene bienes intermedios, ¿Sí? por ejemplo, sé que aquí en este caso yo lo estoy importando, entonces contaría como la parte de las importaciones de mi PIB, ¿o no? Porque cuando el bien intermedio es de adentro de mi propio país, ¿Sí? ahí como que no, ahí no se contabiliza, ¿cierto? Porque si no se duplicaría al contabilizarlo con el bien final, algo así, ¿o no? En este caso sí se contaría en este ejercicio. A ver, hacemos un poco de clarificación. Si yo te pregunto, si yo te digo el PIB, ¿ok? La definición de PIB como suma de los valores agregados, o sea, significa la suma del valor de los bienes y servicios finales al neto de los bienes y servicios intermedios. O sea, si tú hablamos solo de Chile sin economía abierta, ¿ok? Si yo estoy aquí en Chile y estoy produciendo, imagínense que yo tengo producción de acero, que no estoy segura, pero sí algo hay, y después ¿cómo se llama? Una industria automotora o algo que hacen autos. No es que yo contabilizo en el PIB el valor de los autos más el valor de la plancha de acero que usé para hacer el auto, porque esto sería duplicar, esto sería lo que dices tú. Esto contabilizaría dos veces. Entonces, si yo quiero calcular el PIB, imagínense que hace solo auto, es el valor del auto, el valor final del auto, al neto del valor de los bienes intermedios, por ejemplo, la plancha de acero. ¿Ok? Ok. Ahora, aquí efectivamente estos bienes intermedios, además yo los estoy importando. Entonces, esto entra dentro de importaciones. Esto es el valor perfecto. Entonces, ahora, si saben entonces que tenemos
tenemos varias maneras de calcular el PIB, ¿verdad? Podría ser a través la suma del valor agregado, ¿ok? O a través el gasto, en qué se gasta, o a través las rentas, ¿ok? Entonces se me despertó de nuevo la tablet, así que vuelvo por acá. Entonces tenemos, tengo la línea amarilla, perdón. Y aquí podría ser o la suma de, hay varias maneras, ¿verdad? Las tres maneras son, la primera podría ser salarios más utilidades o beneficios. ¿Cuánto valen los beneficios aquí? Le dijo que los beneficios son 0. ¿Cuánto valen los salarios? Le dice aquí. ¿Estamos de acuerdo? Los 200 millones, ¿no? Sí. Perfecto, estos serían los 200 millones. Entonces, si yo voy del punto de vista del ingreso, esto es del punto de vista de los ingresos, yo sé que el PIB aquí vale 200 mil, ¿cuánto es? 200 millones, 200, ¿qué escribí? 200 millones. 200 millones. Si yo voy del punto de vista del expenditure approach, o sea, debería decir consumo, inversión y gasto público. Ahora, no hay inversión, no se habla de gasto público, se habla solo de consumo. ¿Cuánto se consuma? ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo, 200 millones. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Pero aquí, en realidad, la definición de PIB es consumo más X menos... perdón, no lo estoy mostrando. Estoy aquí, perdón. Aquí en realidad son lo que les decía, los 200, y después lo que les decía es que se exportan bienes finales por 1000 y se importan bienes intermedios por 1000. ¿Ok? Entonces esto efectivamente le deja el mismo 200 que tienen aquí arriba. ¿Están de acuerdo? Está escrito. Sí, profe. Ok, porque aquí le dice, se exportan bienes finales por valor de 1000 y se habían importado bienes intermedios por valor de 1000. ¿Ok? Profe, Sí. pero esas son dos formas de sacar el PIB, ¿cierto? Sí, hay una tercera también. La primera, esto se llama del punto de vista de los ingresos. Esto sería lo que se llama del punto de vista del gasto. Y la tercera, del punto de vista sería del valor agregado. Debería ir lo que habíamos visto en el vídeo, ¿verdad? La sumatoria de los valores agregados, de cada sector, de I a I mayúsculo, de la agricultura, de la manufactura, de la construcción, de los servicios, de la parte pública, etc. ¿Se entiende? Esto de aquí no tengo ninguna información respecto a este ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Sí. Perfecto. Entonces ahora con este ejemplo se dan cuenta que si yo le pregunto cuál es el cociente de exportaciones sobre PIB, bueno, el cociente es 1000 dividido por 200, 5 veces. ¿Se entiende? No es extraño. ¿Se ve aquí? ¿Quién era una estudiante, una chica antes que me dijo yo no entiendo? Ahora se entiende que es posible, en este ejemplo yo tendría x dividido por y, 5. ¿Se ve? Sí, profe. Súper. Ahora, entonces, para que ustedes sepan un poco cuáles son los tipos de países que tienen esta situación. Ven aquí, perdón, quiero sacar esta línea amarilla acá. Ven aquí cuáles son los países que tienen esta característica en particular de exportaciones. Aquí le estoy poniendo solo export en términos de GDP, no import, ¿ok? Pero para tener un gráfico nomás. ¿Ven qué tipo de países son? Luxemburgo, Hong Kong, Singapur, Malta, Irlanda. Esta es nuestra Irlanda que tenía antes. O sea, son países chicos. Sí, sí. Exacto, países de tamaño pequeño, muy abierto, que hacen el trabajo. ¿Qué tipo de trabajo hacen? Exactamente lo que le mostraba antes. Importan mucho, agregan valor y exportan también muchísimo. ¿Se entiende? Ahora depende. Hong Kong partió con tecnología, manufactura y ahora siempre más servicio financiero, como también Luxemburgo, mucho servicio financiero.
En Irlanda, servicio en general, no solamente financiero, pero se ve el tipo de, tienen características similares, por supuesto diferentes, pero entre Luxemburgo básicamente no hay ninguna manufactura, pero Hong Kong y Singapur también todavía sí. Pero se ve se ve la característica de estos países, ¿no? O sea, tiene sentido, va, o sea, me dicen si le parece que tiene sentido. Sí, exacto, países pequeños. Ahora, con esto de ser pequeño o no pequeño es importante, porque si yo le digo que entonces Estados Unidos es una economía abierta o cerrada. Bueno, ¿en qué sentido? Si yo voy a mirar cuál es el porcentaje de exportaciones de bienes y servicios en términos de GDP para Estados Unidos, estamos hablando de 12%. Si yo miro Bélgica, 82, 83%. ¿Ok? O sea, Bélgica yo la definiría una economía abierta, Estados Unidos no tanto. ¿Por qué no? Porque Estados Unidos tiene un mercado interno enorme, son 400 millones de personas. En Bélgica son, ¿cuántos son? ¿10? ¿Se entiende? Bueno, Chile hace parte de esto, o sea, en términos de tamaño y de tipo de economía, tiene un mercado doméstico relativamente chico. Entonces, esta economía son la que definimos abierta. ¿Se entiende? Sin decir que por supuesto que Estados Unidos exporta, importa y sobre todo después vamos a ver en términos de flujo de capitales, es otra cuestión. Pero aquí estoy hablando de bienes y servicios. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, me dicen si se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora, de nuevo, solo para tener un término de números y porque nos sirve para hablar de la tasa de cambio, de la relación entre tasa de cambio y cobre, aquí tienen una representación gráfica bastante clara que le dice para Chile, ¿ok? No se me olvidó de escribirlo aquí arriba. Para Chile, si quieren se van a buscar los datos, tienen siempre aquí los links. ¿Qué exporta Chile? Aquí son al 44% más, el 45% del valor de las exportaciones de Chile es cobre, ¿ok? Entonces, no debería parecernos extraño ahora empezar a ver que cambia el precio del cobre, le cambia la balanza comercial a Chile, ¿estamos de acuerdo, no? El 50% es cobre. Después, bueno, producto del agribusiness en general, fruta, vino, pescado, papel, árboles en sentido de papel, etcétera, etcétera. ¿Qué importa Chile? Aparte petróleo que sirve como recurso energético, broadcasting equipment, o sea, por esto yo no sé si a ustedes le ha pasado al principio de la cuarentena, o sea, en marzo, o sea, encontrar un modem Wi-Fi era un desastre, o sea, se había acabado todo, todos los stock de modems, o sea, se fue, entonces Chile importa bienes básicamente de manufactura, ¿ok? O sea, esto imagino que ya lo sabían, pero es muy importante tenerlo en consideración pues, cuando vamos a hablar de desarrollo de largo plazo y nos vamos a preguntar, ¿este tipo de export es sustentable en el largo plazo? A nivel medioambiental, ¿está bien? ¿Ayuda el desarrollo de toda la sociedad, sí o no? Y lo vamos a ver, ¿ok? La diferencia entre un país como Chile y un país como Corea del Sur. Ok, ¿de dónde viene? ¿Se entiende? O sea, imagino que esta cosa la sabían, pero igual, para que tengan siempre un poco la referencia con los números. Y ahora vamos a terminar, o sea, a ver bien estas definiciones que nos sirven. Ya lo hemos visto, pero de aquí, cuando hablamos de tasa de cambio, ok, entonces para hablar de exportación e importaciones de bienes y servicios, primero tenemos que definir bien la tasa de cambio nominal y después definir lo que es la tasa de cambio real. Ahora, partimos con la nominal, lo que ya saben, lo que saben ya todas y todos. La tasa de cambio nominal en Chile se entiende cuántos pesos necesito para una unidad de moneda extranjera, que en este caso yo le estoy haciendo casi siempre los ejemplos con el dólar. ¿Y por qué? Porque el dólar es la moneda en la cual se hacen 50% de las transacciones comerciales en todo el mundo. O sea, es una moneda dominante y después vamos a ver las consecuencias de esto.
pero le podría hacer el ejemplo de tasa de cambio bilateral entre euro y peso, lo que yo miro siempre, o sea, qué sé yo, peso con yuan, peso con yen, peso con rublo, etc. ¿Se entiende? Cuando se habla de tasa de cambio bilateral, se entiende con una sola otra moneda. ¿Sí? Ahora, sí, entonces, esto lo habíamos visto ya la otra vez. Esta es la tasa de cambio de los últimos años, de los últimos meses. ¿Estamos todos de acuerdo que se habla, entonces, que la tasa de cambio nominal me dice cuántos pesos necesito para tener el equivalente, para tener una unidad de moneda extranjera? Decimos dólar, ¿ok? Si E sube, ¿se habla de depreciación o de apreciación del peso? ¿Alguien que ya tenga las ideas sobre...? Depreciación, profe. Depreciación, ¿ok? Estamos todos de acuerdo con esto. ¿Por qué se ya habla de depreciación? Porque le está diciendo, necesito más pesos para tener un dólar, o sea, el peso, cada peso se está perdiendo valor, se está depreciando. Lo escribimos mal, pero depreciación, ¿ok? Y viceversa. Ahora, esto es porque tenemos esta definición de tasa de cambio y es la definición que nosotros vamos a utilizar en todo este curso. Pero lo que me interesa es que ustedes sepan que existe, perdón, otra pregunta no vi, Hugo, ¿es nominal o bilateral? Si si yo lo escribo así, le digo Chilean pesos por un dólar, esta se entiende como tasa de cambio bilateral peso dólar, ¿ok? Yo le podría decir, y vamos a buscarlo después, una tasa de cambio multilateral significa que aquí abajo no tendría un dólar, sino que tendría una canasta de monedas, ¿ok? Entonces lo vamos a ver en un ratito más. Si se habla de multilateral, pero esta es, por cómo está escrita aquí, una tasa de cambio. Esta es una tasa de cambio nominal y es bilateral, y se entiende entre dos países, en este caso Chile y Estados Unidos. Ok, perfecto. ¿Qué estaba diciendo? Sí. Como les decía, creo que ya les dije la otra vez, no me acuerdo, estoy media... Sí, yo estoy en Europa, no escucho cuánto euro necesito para un dólar. Yo escucho, la convención es la inversa. Yo sé, en Europa usted va a escuchar, el euro vale 1.2, 1.1, 0.9 dólares. ¿Se entiende la diferencia? Aquí la unidad es la moneda doméstica, si yo estoy hablando de Europa, del punto de vista de Europa, ¿ok? La moneda doméstica es la unidad, mientras que si estoy en Chile, la moneda extranjera es la que me da la unidad. Y yo sé cuántos pesos necesito para un dólar. Ahora, una vez más, nosotros vamos a usar siempre y solo una definición, porque si no nos confundimos. Pero lo que me interesa es que ustedes no se confundan, aparte que sepan de la otra, no se confundan. Entonces, si yo le muestro yo le muestro ahora este gráfico sacado de Bloomberg, donde se habla del euro. Y le dice, el euro es a su nivel más fuerte con respecto al dólar. Bueno, aquí está subiendo, pero estamos de acuerdo. Esto es una apreciación del euro. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Muy importante esto. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, no creo, pero si por si acaso le puedo pasar, tengo un artículo listo para que lo lean. Es posible que en este artículo, porque no manejo yo el origen del artículo, se use otra definición de tasa de cambio. Entonces, para que su cerebro sea bastante elástico para pasar de una a otra, pero nosotros nos vamos a concentrar siempre solo sobre esta, ¿ok? Entonces, si esto le queda claro, pasamos a la definición de tasa de cambio real, ¿ok? Entonces, la tasa de cambio real, perdón, mejor voy por acá. Entonces, la tasa de cambio nominal me dice cuántas unidades de monedas nacional necesito por una unidad de moneda extranjera.
La ¿Profe? tasa de... Sí, La E como recta es nominal y la E como epsilon, circular es así es, epsilon. exacto. Esta epsilon es la tasa de cambio que vamos a definir qué pinta tiene. Esta es una tasa de cambio real, Ah, y la E como recta es la nominal. nominal. Así es, Ya, gracias. exactamente, de nada. Esta es nominal, perfecto. Sí, muy importante. La diferencia es la diferencia entre una variable nominal y una variable real. Saben que yo esto no lo vi explícito en el video de repaso de la curva ISLM, pero en realidad es importante. Entonces, un pequeño pop-up. Sí, estamos todos de acuerdo, chicos, que si yo le defino Y como PIB nominal, lo tengo que poner aquí explícito, escrito nominal. Si yo divido el PIB nominal por la variable P mayúsculo, que sería el índice de precio de los precios de una economía, o para nosotros aquí será el deflator del PIB, o sea, no para nosotros será, digo, es sinónimo decir que esto es el índice de precios o que es el deflator del PIB. Esto es lo que me da la variable real. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y cuando yo escribo la curva IS, creo que esto sí lo escribí, lo dije en el video, la curva IS, todas estas variables son todas variables reales, ¿ok? Esto es el PIB real. Estas son consumo, inversión en términos reales, no solo en términos nominales. ¿Se entiende? O sea, ¿estamos de acuerdo con esto? Porque para estar... ¿La P qué era, profe? La P mayúscula es el deflator del PIB. Entonces, el deflator del PIB se define así. O sea, si yo te digo, yo calculo el PIB nominal, yo calculo el PIB real, y el deflator del PIB es simplemente nominal dividido por real, ¿ok? O sea, de aquí viene la definición, si quieren. Si yo porque estas son las variables que yo puedo calcular. Yo calculo Y nominal, yo calculo Y real, el cociente entre estos dos me da lo que es el deflator del PIB. ¿Se entiende? Profe, ¿y eso Sí. no se multiplicaba por 100? ¿Por 100? Tú no estarás hablando de una tasa no sé yo, no, ¿por qué por 100? No, por 100, si quiere hablar de, no sé, y si tú me dices cuál es la tasa de variación del PIB entre 2019 y 2020, yo te digo, ok, hago la diferencia, no sé, no estoy segura de a qué te refieres por multiplicar por 100, ¿eh? Es que yo tenía anotado aquí el PIB nominal partido por PIB real por 100, multiplicado por 100. Y eso me daba el deflactor del PIB. Depende simplemente si esto tú lo está hablando de esto en términos de 0 punto o 1 punto o 20%, o se entiende simplemente algo tú puedes decir que es 0.2 o el 20%, da lo mismo, simplemente se entiende solo, ok, perdón, no había comprendido la pregunta, ok, es simplemente como cuando le digo que x dividido, perdón, x, como les decía, el cociente entre exportación e importación, le puedo decir que esto es 5 o 500%, da lo mismo, equivalente, ¿sí? Ya. Ya, profe, gracias. Ok, nada. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí. La variable que yo puedo calcular son el PIB nominal, el PIB real, porque el PIB nominal significa que yo lo calculo a precios PIB desde 2019 con precios del 2019. Si yo uso para calcular el nivel del PIB del 2019, pero real, o sea, significa que si yo uso los precios que teníamos en el año base, que es por ejemplo el 2010, tendré el PIB real, donde real, oye chicos, chicas, real se entiende a precios constantes, para comprendernos. Significa precios constantes, pero
constantes de cuándo. Por supuesto que tiene que haber siempre un año base, ¿eh? Entonces, ojo, cuando uno hace trabajo empírico, o sea, si yo le digo, váyanse a buscar los datos, etcétera, ojo cuál es el año base. El año base hoy podría ser 2010, podría ser 2015, depende de la fuente de datos, ¿ok? Entonces, lo que es importante comprender es que para nosotros por ahora sirve lo que es el deflator del PIB, que se define así. Podríamos medir los precios de otra manera, y lo vamos a ver por ahí, más allá en el curso. No, ustedes no están acostumbrados a escuchar el deflator del PIB varió del 5%, no. Ustedes están acostumbrados a escuchar de inflación. Y la inflación es como cambia el IPC, no el deflator del PIB. ¿Cómo van con esto? Porque normalmente yo pensaba que esta parte la habían vista en principio de macro, pero probablemente es necesario hacer un pequeño resumen, o me dicen, la IPC y deflator del PIB son dos maneras de medir el nivel de los precios y miden cosas diferentes. ¿Se entiende? ¿Esto lo tienen claro o no? Porque si no, lo voy a hacer un pequeño pop-up en el próximo video para que estemos todos de acuerdo sobre deflator del PIB con diferencia al IPC, etc. Pero, bueno, quizá mejor que lo ponga. Sí. Mejor ponerlo un pequeño resumen, ok. Vamos a hacer un recordatorio. Ok, vamos a hacer un recordatorio sobre la diferencia entre deflator del PIB e IPC. Por ahora, me aceptan solamente esto. O sea, que el deflator del PIB lo obtengo dividiendo el PIB nominal con respecto al PIB real. Y es un índice del nivel de los precios de un país. Ok, mide, pero repito, depende... estamos midiendo el nivel de los precios usando como medida el PIB. ¿Okay? Entonces, esta es la parte que por ahora me sirve, que tengamos clara, y en el video les voy a hacer un pequeño recordatorio. Entonces, esto es para decir que si yo quiero pasar de nominal a real, de alguna manera voy a tener que dividir por los precios. ¿Sobre esto le parece que tenga sentido? Cualquier variable real es una variable nominal dividida por el nivel de los precios. ¿Ok? Entonces ya sabemos que hay un cociente y que aquí abajo va a haber algo que tiene que ver con los precios. ¿Ok? Ahora, si la tasa de cambio nominal es cuántas unidades de moneda necesito para una unidad de moneda extranjera. La tasa de cambio real va a ser cuántos bienes domésticos, o sea, bienes chilenos, necesito para tener el valor de una unidad de bienes extranjeros. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué piensan que podría necesitar poner yo aquí al numerador y después al denominador? O sea, si yo le digo, ok, si yo le digo el nivel de los precios, el nivel general de los precios en, siempre el mismo ejemplo, Estados Unidos, lo voy a llamar P mayúsculo estrella. Cada vez que yo pongo una estrella, chicas y chicos, de aquí en adelante, estrella significa que se refiere al país extranjero. ¿Ok? Entonces, aquí tengo precio, nivel de los precios en Estados Unidos. Si yo ¿estamos de acuerdo? O sea, esto es algo que está escrito, esto es en dólares. Para entendernos, o sea, es en moneda extranjera. Si yo multiplico esto por E, ¿qué unidad de medida voy a tener? ¿Dólares, pesos, bienes? ¿Qué tengo aquí al numerador? Pesos. Sería pesos. Muy bien, todo esto es pesos, ¿ok? Entonces esto me está diciendo el nivel de los precios al extranjero multiplicado por cuánto vale en términos de pesos una unidad de moneda extranjera. Entonces todo esto es el nivel de los precios al extranjero, pero dividido por
dividido, pero expresados en pesos. Si yo quiero pasar de esta cosa en pesos a una variable real, en bienes, ¿ok? No quiero, aquí ya hablo de moneda, entonces aquí estoy hablando de moneda. Aquí quiero hablar de bienes. Entonces, si yo tengo pesos, tengo que dividir algo, una variable nominal, por el índice de precio, el deflator del PIB, pero esta vez el deflator del PIB chileno, o sea, doméstico, ¿se entiende? Esta es una variable real, es la variable real, tasa de cambio real, que me dice, en términos de los bienes, o sea, tomando como unidad de medida bienes extranjeros, ¿cuánto valen los bienes domésticos? ¿Se entiende? Esto es en términos de moneda, esto en términos de bienes. ¿Sí o no? Sí, profe, creo que sí. Perfecto. Entonces, la última cosa. Si epsilon sube, ¿los bienes chilenos son más caros, relativamente más caros o relativamente más baratos? Si epsilon sube. ¿Más caro? No escuché. Si no escuché si hay alguna propuesta o no. Sin vergüenza. O sea, aquí ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿La voy a repetir? Sí. La pregunta es, si yo le digo que epsilon sube, ¿ok? Tengo una subida de epsilon. ¿Ustedes entienden que los bienes domésticos se ponen relativamente, con respecto a los bienes extranjeros, más caros o más baratos? Más barato. Más baratos. Más baratos Sí. es la respuesta correcta. ¿Y por qué? Si nos puede explicar la intuición, así estamos todos de acuerdo. Porque el índice de precios del consumidor es como lo que cuesta la canasta básica. Entonces, si el índice de precios es más pequeño, es porque los precios han bajado. Ojo. Yo no te dije que si buena pregunta, o sea, buena observación. Yo aquí no te estoy diciendo si epsilon sube, porque sube E, porque sube P estrella, porque baja P doméstico, no lo sé, yo no lo sé. La única cosa que estoy diciendo es que epsilon sube. Entonces tú no me puedes... Ah, ya, profe. Ah, ya, ok. De nuevo, Ahora a ver. entendí. Es que pensaba que estaba hablando del índice de los precios. Ah, perdón. No, y la pregunta es, no sabemos lo que está pasando aquí dentro, ahora vamos a ver, pero no sabemos. Si yo la única cosa que le digo es que epsilon sube. Si epsilon sube, ustedes saben, epsilon es la tasa de cambio, pero real, o sea, básicamente expresada en términos de bienes, de relación entre bienes domésticos y bienes extranjeros. O sea, bienes domésticos significa bienes producidos en Chile, es siempre la misma cosa. Entonces, la mía pregunta es, si epsilon sube, los bienes domésticos, los bienes chilenos, con respecto al extranjero, ¿se ponen relativamente más caros o más baratos? A ver si alguien en la chat, muchas personas dicen baratos. Rodrigo, por ejemplo, ¿por qué dijiste más barato? Lo que es correcto. ¿Pero por qué? Para ayudar la intuición para todo el mundo. No sé si Rodrigo puedes poner el micrófono o si en caso de chat un poco largo, pero o Rodrigo o Matías, alguien que dijo barato, lo que es la respuesta correcta, o sea, lo que es el concepto correcto. Para ver si llegamos con la intuición. Hemos perdido Matías y Rodrigo. Sin pensar, no se confundan. Yo no quiero saber, no sé, no tengo ninguna idea de lo que está pasando aquí dentro. No sé si es porque sube P, baja E, sube P, no lo sé. La única cosa que quiero decir que sé es que epsilon sube. Entonces, no puedo explicar lo que está pasando hablando del deflator del PIB, bla, bla, porque no lo sé qué está pasando con el deflator del PIB. Es más fácil que esto. Entonces, porque ustedes me quieren ir a decir, ok, y por allá después iríamos, epsilon sube porque está subiendo esto,
En la idea, en la situación más general, en la cual yo no sé qué está pasando, la única cosa que sé es, en términos, yo necesito más bienes chilenos para tener el equivalente en términos de bienes extranjeros. O sea, es el mismo concepto de aquí arriba. Si necesito más unidades de moneda para tener un dólar, es que cada unidad de moneda perdió de valor. Se depreció, la moneda se depreció nominalmente. Bueno, si epsilon sube, ustedes necesitan más bienes chilenos para tener el equivalente en términos de bienes extranjeros. O sea, cada bien chileno pesa menos. Pesa menos en el sentido tienen relativamente, son relativamente más baratos. O viceversa, los bienes extranjeros son relativamente más caros. ¿Le parece o no? Profe, yo no entendí, la verdad. Repito, aquí de la parte de aquí arriba estamos de acuerdo. O sea, si yo te digo que la tasa de cambio sube, significa necesito más pesos para un dólar. O sea, cada peso vale menos. O el peso se está depreciando. Eso sí. Mira, misma cosa, pero en términos, más que hablar de unidades de pesos, estoy hablando de bienes, no sé, kilos. ¿Ok? Entonces estoy diciendo, si yo tengo como unidades bienes, una unidad de bienes chileno, perdón, para tener una unidad de bienes de Estados Unidos, necesito ahora más bienes chilenos. O sea, significa que los bienes chilenos tienen menos valor si necesito más para tener el equivalente de una unidad extranjera. ¿Se entiende o no? Ah, sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, muchas gracias. De nada. Entonces, cuando o sea, hablar de una depreciación nominal, se está entendiendo, necesito más unidades de monedas nacional para una moneda nacional, una moneda extranjera. Tasa de cambio real que sube, misma cosa, pero en términos de bienes, ¿ok? El denominador, no, el numerador, en la tasa de cambio real, al numerador tenemos el nivel, el índice de precio de los bienes al extranjero, en este caso del ejemplo Estados Unidos, ¿ok? Entonces esto me dice el nivel de los precios en Estados Unidos. El nivel de los precios en Estados Unidos multiplicado por cuántos pesos necesito para tener un dólar, lo que al numerador me da algo que en total está escrito en pesos, ¿ok? Porque E es una variable nominal que me dice cuántos pesos por un dólar, multiplicado por algo que es un índice, me dice que aquí tengo pesos. Si yo divido una variable nominal en pesos por el índice de precio, esto es el deflator del PIB chileno, aquí el resultado es una variable real, ¿ok? Como el PIB nominal y real, la misma idea. Ok, entonces, ¿esto por qué me sirve? Ahora vamos, ahora miren, ahora si tienen enfrente esto, aquí la cosa importante es, primero, E sube, se habla de depreciación nominal. Epsilon sube, se habla de depreciación real. O sea, los bienes nacionales son relativamente más baratos. ¿Ok? Hasta esto es el punto. Ahora, hacemos una prueba, que además tengo otro poll para ustedes. Un día voy a parar con esto. Le tengo un pequeño poll para que miren y puedan contestar. Le pregunta qué pasa, y ahora sí entran las cosas en los precios, entre tasa de cambio nominal y real. Lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se lo mostré? ¿Se lo compartí? Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Le doy un par de minutos. Un minuto, seguro que sea. Quizá más práctico esto que hacerle preguntar y que contesten en el chat.
Ya. ¿Cuánto faltan? Hay alguien que no se quiere pronunciar. No, estamos casi todas y todos. Ya. Faltan 3 personas, pero, o sea, ya no sé quién, pero para que podamos avanzar, no sé qué hicieron. 42, muy bien. Casi tenemos todos. Aquí cambiaron un poco la proporción, así que estamos empata. La última persona podría cambiar el resultado. Muy importante que vayan a votar siempre, chicas y chicos, porque sea, que se escuche su voz. La última persona no la puedo considerar porque si no aquí no podemos terminar. Voy a terminar el poll aunque tenemos una abstención, aquí alguien que no votó. Ya. Ok. Mira, le confirmo, ¿cómo se llama? Le comparto los resultados. Ok. Tenemos 39% de las personas que dicen, uno, se aprecia si los índices de precio no cambian, y los otros que dicen se deprecia si los índices de precio no cambian. La cosa positiva es que efectivamente en la respuesta había que pensar, había que considerar qué pasa con los índices de los precios. Entonces, la respuesta 3, 4, por lo menos incluyen el cambio de los precios, ¿ok? Ahora, ¿cuál es entre estas dos, cuál es la diferencia? ¿Estamos de acuerdo entonces que aquí yo le estoy diciendo? Cuando la tasa de cambio nominal sube, o sea, yo le estoy diciendo, lo que está pasando es que E sube. Esto es la información que le estoy dando. Ok, si E sube, entonces voy a borrar esto, todo el resto, ok, aquí no hay otra flecha, perfecto. Si E sube, ¿qué pasa con Epsilon? Si los precios no cambian, si yo esto cociente lo tengo constante, cosa que hipotizo, o sea, la hipótesis que yo hago cuando estoy en el corto plazo, ¿ok? Entonces, si estoy hablando de corto plazo, donde los precios no cambian, los índices de precio no cambian, entonces, si E sube, Epsilon sube. ¿Están de acuerdo conmigo? Mano por arriba sería suficiente, no es necesario. Sí, profe. Entonces, Epsilon que sube, y aquí, súper bien, gracias Rodrigo por la mano. Si Epsilon sube, esta es una depreciación real, ¿ok? Entonces, el problema de la respuesta 3, que está mala, es porque si los índices de precio no cambian y E sube, bueno, Epsilon sube, y entonces tenemos que saber que una subida de Epsilon es una depreciación real, ¿ok? Una depreciación real porque los bienes chilenos se ponen relativamente más baratos. Como una depreciación de la tasa de cambio nominal significa que el peso es más débil, o sea, necesito más pesos para un dólar. Epsilon que sube es una depreciación real, ¿ok? ¿Estamos más claros con esto? Ahora, el problema de la respuesta 1 y 2, aparte que la 1 aprecia y no deprecia, pero ¿cuál es el problema de la respuesta 2? El problema es que siempre, o sea, si usted me dice, en el corto plazo, bajo la hipótesis que los precios no cambian, efectivamente, sí, una depreciación nominal le lleva, como si se conlleva, una depreciación real. Pero esto vale solo cuando los precios no cambian. Entonces, nosotros que ahora que estamos siempre hablando de corto plazo, de aquí en adelante, yo voy a hablar de manera como con sinónimo, ¿cómo se dice? Intercambiable, no, de manera tipo sinónimo, de manera indiferente le voy a hablar de depreciación nominal o depreciación real, porque una implica a la otra cuando los precios no cambian.
¿Queda todo claro? O sea, ¿le queda claro? Esto es importante, porque tienen que entender que esta es una hipótesis que yo hago aquí, o sea, que hacemos en el corto plazo para hacernos la vida fácil y estudiar el corto plazo, pero si yo le doy un artículo a leer, no va a ver esta hipótesis, no es verdad. En la vida real, sobre todo si yo considero algo que no es el corto plazo, sino que ya empezó a ser el mediano plazo, no es que si yo tengo una depreciación nominal, tengo la misma depreciación real. Va a ver qué pasa con los precios. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Profe, Sí. entonces tienen la misma definición, o sea, es lo mismo Perdón, no entiendo. ¿Tienen qué? de la depreciación real con la depreciación nominal. En el corto plazo, cuando los precios están fijos, es indiferente hablar de depreciación nominal o depreciación real. Esto es correcto. Pero si yo no te pongo dicho de manera explícita que estoy en el corto plazo, esto no es verdad, ¿ok? No, en general, o sea, si yo quiero que ustedes tengan claro que en general no es que una depreciación nominal implica una depreciación real. Hay que ver qué pasa con los precios en los dos países, en general. En el modelo, ¿se entiende? Entonces, Sí, gracias, perfecto. Esto para decir que si ustedes, ahora le voy a dar para la próxima semana más aún, o sea, la próxima semana, en una semana más, un artículo a leer en el cual se va, por ejemplo, si ustedes ven datos y me dicen, pero profe, mire, aquí hay una depreciación nominal, pero la tasa de cambio real no reacciona igual. Bueno, porque evidentemente los precios no están reaccionando, o sea, están reaccionando y además no de la misma manera. O sea, yo podría tener una depreciación nominal, el peso que se deprecia, pero al mismo tiempo el nivel de precios chileno que sube, o sea, harta inflación. En este caso yo no sé qué está pasando, porque tengo dos movimientos, uno que me empuja por arriba y el otro que me empuja la depreciación, la tasa de cambio real por abajo, ¿se entiende? O sea, en general hay que tener que ver qué pasa con los precios. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? profe, gracias. Súper bien, excelente. Ok, ahora estamos listos. Esto era para, o sea, aquí tienen la misma cosa escrita en las slides, ¿ok? Esto era para empezar a llegar perdón, en realidad necesito siempre la pizarra. Esto es para llegar a ver cómo cambia la curva IS en economía abierta. Entonces, para llegar por allá necesitamos dar una forma, por lo menos, una ecuación de comportamiento, se dice, perdón, stop share results, no sirve esto más. Ok. Entonces, en economía cerrada hemos visto del video el consumo que depende de la renta disponible, más la inversión que en su forma más general podría depender de renta y de tasa de interés. Y lo que tenemos que juntar ahora es exportaciones y darle una ecuación de comportamiento y importaciones y darle una ecuación de comportamiento. ¿Ok? Ahora, perdón, aquí se me olvidó de poner que tenemos también el gasto público. Ok, ahora, sigue una pequeña precisación más. Como les decía, todas estas variables son reales. Esto es el PIB real. Esto es el consumo en término real. ¿Qué significa? La unidad de medida aquí no son pesos, sino que son bienes, y son bienes domésticos. ¿Ok? Todo esto es en unidades no nominales, sino que en unidades de bienes y servicios. Ahora, las exportaciones y las importaciones son en la misma unidad expresada en las mismas unidades. O sea, las exportaciones que son bienes chilenos, ¿verdad? Producidos en Chile, que pero se consuman al extranjero. Entonces, esto también son bienes chilenos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Donde viene chileno entiendo siempre producido en Chile, ¿eh? Aquí tenemos una nacionalidad aquí. ¿Las importaciones en qué unidades son? ¿Cómo se dice? Extranjero, ¿no? Muy bien. Estos son bienes, pero producidos, o dicho, al extranjero. Entonces, yo puedo sumar así nomás. O sea, es como sumar pera con manzana, ¿verdad? Es siempre el mismo problema.
No puedo sumar IM aquí nomás, porque esto es en bien extranjero, esto en bienes chileno. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué piensan? Transformarlos toda a la misma unidad, supongo. Muy bien. ¿Y cómo transformo algo de bien extranjero? ¿Cómo paso de la unidad de bien extranjero a la unidad bienes chilenos? En el chat dice no ocupando el deflactor. En el chat, gracias, no estaba mirando. El problema es que si tú me dices el deflactor del PIB es una variable que yo uso para pasar de nominal a real. Aquí yo no quiero pasar de real, esto es variable real, esto es real, es en bienes, pero el problema es que son extranjeros, bienes extranjeros. Mientras yo quiero pasar de real a real, el deflactor del PIB no me va a ayudar, el deflactor del PIB me sirve para pasar, sí, ahora sí, Paulo, ¿cuál es tasa de cambio? Muy bien. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo que multiplicar por epsilon, que es básicamente el valor, ¿verdad? Epsilon es, como habíamos dicho, E por P estrella dividido por P. Esto me dice una unidad de bienes extranjeros en términos de bienes chilenos. O sea, exactamente el precio que yo necesito para que esto es el equivalente del concepto de precio, ¿ok? En el sentido que esto es siempre variable real, ¿ok? No estoy hablando de precio nominal, pero esto es el precio en términos de bienes chilenos de una unidad de bienes extranjeros. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? No, profe, ¿puede explicar de nuevo ese? Sí. Punto primero, estamos de acuerdo que todas las variables que están, excepto IM, todas las otras variables están expresadas en bienes chilenos. En unidades son variables reales y de bienes y servicios producidos en la economía chilena. Todos excepto IM, porque IM me dice, en términos, por ejemplo, de volumen, lo que sea, importaciones son bienes que están producidos al extranjero, que pero yo consumo aquí. Ok, esta es la definición de importación. Entonces, el problema es que estos son bienes extranjeros. Entonces, yo no puedo sumar pera con manzana, no puedo sumar bienes domésticos con bien extranjero. Necesito pasar de la unidad de bien extranjero a la unidad, bienes chilenos. Ahora, si yo, por ejemplo, porque la parte nominal yo creo que es más fácil. Si yo te digo que tengo $2, ¿ok? Y te digo, ok, ahora, ¿cuántos pesos son estos? Bueno, tú me dices, bueno, $2 multiplicado por cuántos pesos vale $1, ¿ok? Por la tasa de cambio nominal, que en este caso será, no sé, 780 pesos, algo así. ¿Se entiende? Esto, si yo tengo $2 y lo multiplico por la tasa de cambio nominal, estamos de acuerdo que estos son pesos, ¿sí o no? Sí. Si yo tengo IM, que son bienes extranjeros, y lo multiplico por la tasa de cambio, que pero esta vez tiene que ser la tasa de cambio real, porque estoy hablando de bienes, tendré algo expresado en bienes chilenos. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, profe. Súper. Muy bien, entonces esto es muy importante que haya esta epsilon aquí enfrente. Yo antes lo había escrito sin epsilon porque no había definido epsilon todavía, pero ahora... ¿Profe? Sí. Entonces, siempre que haya que calcular las importaciones, hay que colocarlo con la tasa de cambio, porque van a ser extranjeros, ya. Así Ya, es. gracias. Sí, o sea, cualquier ejercicio, cualquier cosa en la cual se pide describir la curva Y-S, hay que escribirla así, con esta expresión, multiplicando por epsilon. Ahora vamos a ver que yo en realidad le podría dar directamente una forma funcional que le resume todo esto, ¿ok? Entonces, depende cómo está escrito el ejercicio. Si yo le digo escriba, bla, bla, tiene que sí acordarse de poner el epsilon. Es posible que yo le dé directamente ya la forma hecha y no se tienen que preocupar. Lo que me interesa para terminar, porque como obvio no llego a terminar lo que no quiero hacer, bueno. La última cosa que necesito, entonces, para poderle dar por lo menos la tarea, es ver de qué pueden depender las exportaciones y las importaciones. Para hacerlo simple,
van a depender, o sea, no va a ser muy sofisticado. Yo le voy a decir que, aquí se lo pongo yo, le voy a decir que las exportaciones, o sea, los bienes chilenos, depende cuánto yo puedo exportar, depende de cómo le va a ir, de cómo le va en términos de economía al resto del mundo. O sea, si hay una mega recesión global, todas las exportaciones de Chile van a sufrir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, van a tener menos ingreso disponible para comprar, qué sé yo, el vino chileno, la cereza chilena o el salmón, o etcétera. ¿Se entiende? O sea, esto, Y estrella es Y, el PIB real, pero ¿de quién? Del extranjero. Si estamos hablando del agregado, podría ser todo el mundo, todo el resto del mundo, todos los países excepto Chile, o si estoy hablando en específico, pues estoy hablando, por ejemplo, de la relación con un país, podría ser simplemente la renta de, qué sé yo, Estados Unidos. Pero si en general esto es el nivel de la renta por lo menos los partners comerciales más importantes. ¿Se entiende? O sea, ¿le parece ok? ¿Le parece que tiene sentido esto? Debería, o sea, me dicen si le parece. Sí, profe. Ok, y ahora vamos a las importaciones y nos acercamos un poco a lo que decía de Gregorio en su entrevista. ¿Qué pasa? Aquí yo que le puse Y. Le estoy diciendo, las importaciones dependen del nivel de la renta, del ingreso, doméstico, o sea, chileno. Si las cosas van bien, vamos a tener más recursos para comprarnos también televisor al plasma, autos que están todo importado, o, teléfono sofisticado, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? O sea, vamos a ver, de aquí viene lo que decía de Gregorio. Y el concepto de multiplicador. Cuando yo estoy en economía abierta y tengo, por una razón X, que en este caso de la entrevista y lo que quería hablar con ustedes yo era el retiro del 10% de la AFP, ¿ok? Vamos a ver cómo se puede modelizar. Pero entiendan, o sea, me parece, o sea, me dice si les parece, poder retirar este fondo significa que hay un extra de renta disponible, porque antes estaba por allá y ahora es disponible para mí, si lo retiro, para consumir, para gastarlo en consumo, lo que sea. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ahora, perfecto. Lo que decía de Gregorio, entonces vamos a ver esta cuestión del multiplicador de manera explícita. Cuando un país es una economía abierta, por supuesto que parte de la renta extra disponible yo la voy a usar para comprar bienes que no son producidos en Chile, sino que son bienes importados, ¿ok? Entonces vamos a ver tenemos que ver de manera explícita cuál es el impacto, o de aquí cosas un poquito más tipo, no sé cómo decirte, no de la calle, pero frases tipo la de la ministra que dijo, por favor, no vayan todos a comprar solo televisor al plasma. ¿Por qué dijo esto? O sea, no sé si es una salida muy feliz, pero para decir que cuál es la parte de valor. Si yo voy y gasto, no lo sé cuánto cuesta honestamente, 300.000 pesos, ¿cuánto cuesta? O sea, gasto alto, no sé, 250.000 pesos en un televisor al plasma. ¿Cuál es la parte del valor? Es un bien importado. ¿Cuál es la parte de valor creada en Chile? ¿Ok? Ahí podemos debatir si hay y cuál es la parte, pero la mayoría se va al extranjero porque es un bien importado. ¿Se entiende o no esto? ¿Me dicen? Sí, sí. Perfecto. Y esto quiero que súper, gracias Rodrigo. Y la última cosa, antes de cerrar, aquí yo puse epsilon. Me dicen, por favor, alguien que quiera razonar conmigo, o sea, no tiene que ser una respuesta buena o mala, para decir, ¿usted qué pondría aquí? Más o menos, según ustedes, si epsilon sube, ¿qué pasa con las exportaciones y con las importaciones? ¿Y cómo lo voy a pensar yo en términos de cómo puedo...? Disminuirían, son inversamente proporcional, creo. ¿Quién? Perdón, ¿las exportaciones o las importaciones? Las exportaciones disminuirían. Las exportaciones disminuirían. ¿Por qué?
¿Cómo lo piensas tú? Es que si no me equivoco son inversamente proporcionales. Pero tú, pues, no sé si esto te lo acuerdas, lo leíste, pero no quiero que te acuerdes, yo quiero que tú me digas lo que estás pensando. ¿Se entiende? Porque uno se puede equivocar en acordarse, pero si tú piensas, ¿se Al entiende? ser la tasa de cambio más cara, creo que el país no estaría dispuesto a exportar de la misma manera. O sí, es que no me acuerdo mucho de la lógica o quizá no estoy analizando bien la lógica del... Mira, ¿Profe? te doy una hint. Sí, dime, a ver si tenemos una... Que ¿Sí? la tasa sería, una sería alta y la tasa sería baja. ¿Cómo? Perdón, no entendí. ¿La tasa? Sería baja. ¿Cuál tasa sería baja? La de las importaciones, ahí, la E sería negativa y la I sería positiva. Muy bien. La compañera nos sugiere que si epsilon sube, las importaciones bajan, ¿verdad? Esto me está sugiriendo. ¿Y las exportaciones qué le pasaría? Yo creo que aumentaría, ¿no? Muy bien. Profe, Sí. esto tiene, como dijo anterior, que la tasa real aumenta. Sí. Se deprecian los bienes, pues, Muy se bien. deprecian la exportación. Muy bien. Si epsilon sube, exacto, uno para pensar tiene que pasar todos los steps. Si epsilon sube, significa que yo estoy teniendo una depreciación real. Depreciación real significa que los bienes chilenos son más baratos. O sea, que los bienes extranjeros son más caros, uno en la otra cara de la medalla. Si los bienes chilenos son más baratos, a igualdad de preferencia, decimos que el vino de California es equivalente al vino chileno. Bueno, no es así, pero okay. Decimos que por una cierta cepa lo podemos considerar equivalente. Ok, en términos de preferencia, si el vino chileno se abarata, porque epsilon sube, porque estoy teniendo una depreciación real, bueno, yo voy a ir si estoy en Estados Unidos, ok, soy un consumidor en California y voy a comprar vino chileno porque me está saliendo relativamente más barato, ok. Entonces, si epsilon sube, lo que significa que yo tengo una depreciación real, lo que significa que los bienes chilenos son más baratos, las exportaciones tienen una ventaja, mientras que las importaciones aquí van a bajar, porque bienes chilenos más baratos significa bienes extranjeros más caros. ¿Ok? Por esto aquí entra con un más y por esto aquí entra con un menos. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Profe, Sí. o sea, yo antes lo dije mal entonces, o sea, si al depreciarse los bienes va a exportar más. Así es. Ya, así es. Gracias. Exactamente. Al depreciarse, significa que los bienes, al depreciarse los bienes, significa que se ponen más baratos. Esto ayuda a las exportaciones suben, y bajan las importaciones porque los bienes extranjeros se ponen relativamente más caros. Por supuesto, chicas, chicos, es una simplificación, porque si yo tengo que importar en Chile porque no se producen, si tengo que importar chips que producen en China, por cuánto la tasa de cambio, por cuánto los bienes se pueden abaratar o poner más caro. Si yo quiero hacer funcionar cualquier cosa de Internet of Things, necesito chips, voy a tener que comprarlo, ¿ok? Entonces, por supuesto que esto es una simplificación. Estoy suponiendo que puedo de alguna manera sustituir o renunciar a comprar algo importado, lo que no siempre es verdad, ¿ok? Por supuesto. O sea, depende de la elasticidad, es mucho más complejo, pero aquí es para dar una orden de movimiento, ¿ok? Ok, ya me pasé esto, sorry, le estoy chupando tiempo, así que le voy a dar los links que le mandé al principio, no hemos alcanzado a verlo junto en grupo aquí, se lo voy a mandar para que sea una pequeña tarea para la casa, ¿ok? Una pequeña tarea para que empiecen a pensar sobre este efecto multiplicador y que puedo hacer en grupo, ¿ok? Entonces le envío las instrucciones
vía o anuncio o correo, ahora veo, para el próximo martes. Y el jueves le subo otro video para ir avanzando con los contenidos. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Qué le parece? Bien, profe. Súper, porque la parte de la entrevista de Gregorio igual la quería comentar en vivo, no en el video. O sea, me parece más entretenido. Súper bien, gracias chicas, chicos, y que me están dando el feedback, que está todo bien. Súper, cierro aquí, sorry por el atraso. Nos vemos o sea, nos sentimos en Zoom la próxima semana y con el video antes. Cuídense. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien, que sea. Chao.